amigos, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por conectarse a esta cápsula más de Fiscal a Fondo. Hoy vamos a tratar un tema por demás que tiene, para la mayoría de las personas, tiene poco interés. Supuestamente muy regulado, pero tiene grandes implicaciones en la vida civil y fiscal, que es el tema de los premios. Capítulo 7 del título 4 del mundo de las personas físicas. Es importante entender todo lo que está en la magnitud de esa situación y que cómo y en qué momento se tiene que acumular y qué se acumula y si se debe de acumular o no. Entonces, vamos a partir de la situación primero, que lo que ya hemos visto en el caso del segundo párrafo del artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, referente a la obligación que se tiene que de informar sobre los préstamos, donativos o premios que reciban las personas físicas cuando en su parte individual o en su conjunto rebasan de 600,000 pesos. Aquí hablamos cuál es la consecuencia, obviamente, de no informar sobre los préstamos y donativos. Bueno, pues encontramos en el artículo 91 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta en discrepancia fiscal, que es que si teniendo la obligación de hacerlo no lo hago, me especifica que va a ser un ingreso de mi actividad preponderante, ¿de acuerdo? O del capítulo 9 de los demás ingresos. Teniendo en cuenta que los préstamos, en primer lugar, no es objeto, pero si esa cuenta por pagar que tengo no la liquido, tengo la obligación de acumular porque se modifica mi patrimonio. Si hablamos de la parte exenta, pues estamos hablando que tenemos una parte exenta de acuerdo al artículo 93, fracción 23, si no mal recuerdo, en la cual tiene una parte exenta y una parte gravada. Por lo que se refiere a los premios, establece, como lo vamos a ver, que el premio te van a hacer una retención. Y si yo la informo, esa retención, la retención es un pago definitivo, si no sería un pago provisional. Bueno, partiendo de esa situación, nos vamos entonces a nuestro capítulo 7 del título 4. Si el equipo de producción me auxilia, muchas gracias. Bien, bueno, pues vamos a ver. Bueno, a ver. Tenemos capítulo 7, ingresos por la obtención de premios. Aquí es importante comprender y entender que la ley establece dentro de este artículo 137, sí, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase, autorizados legalmente. Ahí es donde empezamos a tener un poco de problema. Porque es muy común que nosotros hagamos dentro de la parte individual o de la parte familiar o de amistades, hagamos a lo mejor una rifa, ¿ok? Hagamos algunas apuestas o hagamos concursos y que el ganador de ese concurso reciba un ingreso. Obviamente, esos no son de los que establece este capítulo 7, porque tienen que ser de los autorizados legalmente. El autorizado legalmente es aquel que dice que tiene el permiso fulano de tal de la Secretaría de Gobernación y nos dan el número, ¿de acuerdo?
El juego con apuesta lo vamos a separar de los demás conceptos y vamos a empezar a platicar de las loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase. Obviamente autorizados legalmente. También se consideran ingresos grabados. El impuesto que corresponda como retención y que éste sea pagado por cuenta del contribuyente por la persona que pagó el premio. No, tiene que estar incluido para que te hagan la retención que vamos a ver más adelante y te den el diferencial. El reintegro obviamente no se considerará como premio. En el caso de la Lotería Nacional hay un reintegro, simplemente me lo cambian por otro, me dan mi dinero. No hay ningún problema. Tenemos a su vez unos ingresos exentos dentro del artículo 93 en su fracción 14ª de este artículo. Los obtenidos por concursos científicos, artísticos y literarios, abiertos al público en general y los otorgados por la Federación para promover los valores cívicos. Este también es muy común. Además, tiene que estar autorizados legalmente. Si hablamos de un premio Nobel que se da en el extranjero, estamos hablando que lo tengo yo que acumular en México. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que yo tengo la obligación de acumular la totalidad de los ingresos de donde procedan, si es del extranjero y por el motivo que ustedes me digan. ¿Está autorizado legalmente? Sí. Entonces, el propio artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que yo puedo acreditar el impuesto que me retienen en el extranjero, que se paga en el extranjero, y lo puedo acreditar aquí en mi declaración anual. Entonces tengo que informarlo. Pues, hasta ahí no tengo mayor problema. Nomás acuérdese que en el caso de premio, vamos a suponer que el premio sea 100,000 pesos y que la retención sea del 1%, como es el caso de nuestro artículo, que es el federal, faltaría el estatal y ver, depende de cuál es el que se trata. Sí, y tendríamos que ponderarlo y eso sería nuestro ingreso acumulable, el cual tendríamos que acreditar hasta el monto que corresponde en territorio nacional. Entonces, tasa del impuesto sobre los premios, que son la lotería, los sorteos y los concursos organizados en territorio nacional, y se calcula de la siguiente forma. Cuando hablamos de los concursos, sí, permítame tantito, concursos de toda clase, y que nos dice a dónde van dirigidos los concursos, sobre todo los cívicos. Hemos oído que de repente, por ejemplo, a lo mejor algún bombero, algún policía que hace un acto heroico o que muere cumpliendo sus deberes, entonces le otorga en este caso la Federación o el Estado, le otorga un premio o le otorga un dinero. Y eso es como un valor cívico, ¿de acuerdo? Y está autorizado, por supuesto que está autorizado. Entonces, es importante entender unos y otros. Y dice, el 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o billete entero sin deducción alguna, siempre que las entidades federativas no graven con un impuesto local los ingresos a que se refiere este párrafo o el gravamen establecido no exceda del 6%. Entonces ya sabemos que siempre me van a hacer la retención del 1%, porque aquí en territorio nacional obviamente existen
existen impuestos estatales y tenemos un impuesto estatal sobre premios, por supuesto, que es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente el valor del premio estatal es del 6%, entonces siempre el federal va a ser del 1%. Sin embargo, si el estatal es arriba del 6%, entonces el federal será del 21%, que no pasa en nuestro territorio nacional, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a ser el 21. Ahora, si estoy en el extranjero y me retienen más del 21, pues obviamente nada más tiene que ser hasta el 1%. Ese es muy importante tenerlo y comprenderlo. ¿De acuerdo? Continuamos. Juegos con apuesta. Estos de juegos con apuesta es los gallos, la carrera de galgos, de caballos, en los palenques. ¿Sí me explico? Hay una retención del 1%, sin embargo, cuando se termina un evento, si es que son varios cada evento, existe un interventor del Estado en donde te va a hacer una retención al que hizo ese juego o esa apuesta y para cobrar en ese momento el impuesto. ¿De acuerdo? Es el impuesto estatal. ¿Ok? Me voy a regresar, si ustedes me permiten, aquí. Vamos a hablar de una situación que fue o es común, si es que no la llegamos a encontrar. Yo de repente sí me encuentro con esa situación por una razón. Hay clientes, yo soy, vamos a decir que soy más especialista dentro del patrimonio familiar que en otro tipo de situaciones fiscales. Me gusta la parte patrimonial, el mundo de las personas físicas y el cuidado del patrimonio, por supuesto. Vamos a suponer que tengo mi matrimonio y me hacen favor de regalarme mis amigos una televisión grande y nos la regalan a mi esposa y a mí. Nuestros padres también nos regalan una televisión, ya tenemos 2 televisiones. ¿De acuerdo? Vamos a la luna de miel, vamos, como sea, regresando, vemos los regalos y resulta que tenemos 2 televisiones. Pues nos reunimos y decidimos que para qué queremos 2 televisiones si vamos a qué. Se junta la familia y dice, vamos a rifar esta televisión. Vamos a suponer que sea de 10,000 pesos la televisión, por dar una cifra. Estamos reunidos 10 familiares, entre primos, sobrinos, tíos, todo, 10. Les digo, vamos a rifarla. La rifamos y mi hermana Carmen se saca la televisión. ¿Ok? ¿Es una rifa? Sí, es una rifa. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿está autorizada legalmente? No está autorizada legalmente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos realmente? Hicimos una transmisión de propiedad, una enajenación. Y entonces el efecto fiscal sería que ¿cuánto me costó a mí? Bueno, primero viene de una donación que habría que checar, importante, ¿qué le donaron a mi cónyuge? ¿Qué me donaron a mí? ¿Y qué nos donaron a los 2? ¿De acuerdo? Porque ahí se convierte que si yo enajeno la televisión,
que nos la regalaron nuestros padres, sí, pues resulta que esa es vamos a hablar que es una donación exenta. Sin embargo, yo al momento de hacer la rifa, pues estoy transmitiendo la propiedad, realmente la vendí. Y si mi hermana Carmen compró un boleto de 1,000 pesos, realmente la compró en 1,000 pesos. Yo y mi esposa la vendimos ¿en cuánto? En 10,000 pesos. ¿Qué costo vamos a actualizar? No tenemos costo. No tenemos costo. Porque acuérdense ustedes que se demerita, en caso de bienes patrimoniales, la enajenación de bienes muebles, sí, a razón de un 10% por cada año transcurrido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues la vendimos. Entonces tenemos un ingreso por enajenación de bienes. Si es de mi esposa y mía, pues 10,000 pesos, 5 de ella y 5 míos, porque para efectos fiscales la copropiedad y la sociedad conyugal se divide entre dos la base del impuesto, 5 y 5, sin hacer ninguna deducción porque no nos costó nada. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos viendo, ¿y qué pasa con mi hermana Carmen, que compró una televisión de 1,000 pesos que tiene un costo de 10,000? Bueno, el capítulo 5 de adquisición de bienes, que ya veremos en otra cápsula, sí, la diferencia de avalúo en más de un 10% corresponde a un ingreso, porque se vio modificado su patrimonio, porque compró algo de 10,000 en 1,000 pesos. Entonces tiene un ingreso ella de 9,000, o de los propios 10,000, nomás puede restar 1,000, y nosotros 5 y 5. Entonces, como ven esta cosa tan sencilla, que es tan común que hagamos una rifa de un bien, o un sorteo de un bien, y que no está autorizado, lo único que estamos haciendo es cubriendo otro capítulo o estando en otro capítulo de la ley del impuesto sobre la renta, hablando de personas físicas. Si hablamos de personas morales, pues ahorita hablamos desde el punto de vista de personas morales. Déjenme nada más terminar con este evento de personas físicas. Una clienta amiga mía me dijo: oye, Jesús, necesito que me hagas favor de que voy a comprar una casa. Entonces voy a estar viendo casas y quiero que me hagas favor de revisar la documentación, que esté toda bien para poder realizar la operación independientemente de lo que tiene que hacer el notario. Perfecto. Me cita en Cocoyoc, estado de Morelos, y vamos a ver una casa. Entramos a la casa, bien, se fue mi clienta amiga, se fue a revisar la casa junto con la esposa de este matrimonio, y le digo al ingeniero: oye, ingeniero, dígame usted por favor, ¿quién es el dueño de la casa? ¿Están casados por sociedad conyugal, por separación de bienes? Esta casa la obtuvieron antes de casarse, ¿quién la obtuvo? O sea, todo lo necesario para saber quiénes eran los propietarios. Recuerden que en el Código Civil establece un artículo, creo que es el 187 quintus, donde dice que son propios de cada cónyuge los bienes adquiridos antes del matrimonio,
así como los derechos. También son propios de cada cónyuge los que son para su trabajo personal, la ropa y cosas personales, los donativos y las herencias. No entran en el caso del matrimonio. Aunque ya estén casados por sociedad conyugal, no entran. Son propios de cada cónyuge. Eso de que si te casas con Jesús Milla te voy a desheredar, pues no entra. Si le heredan a mi esposa un bien, no entra para que se divida conmigo. Salvo, obviamente, que ella después de haberlo adquirido me done la mitad. Es otro boleto, porque entonces primero lo adquiere y después transmite la propiedad vía donación. Otra situación. Bueno, pues esta persona agarra y me dice, fíjese que, no sé si ustedes se acuerdan, algunos que ya tienen años en esto, me van a hacer el favor de auxiliarme también o de estar de acuerdo. Existía un periódico, El Universal, que rifaba casas. El que era suscriptor rifaba casas, como ahora el TEC de Monterrey y otras y similares, ¿no? Dice, pues resulta que esta propiedad pertenece a una persona moral. Y me dice, es que hace tantos años compré una suscripción del Universal, me dieron un boleto y lo compré a nombre de la empresa para poderlo deducir. Ojo con esto, para poderlo deducir. ¿Está bien? Sale la casa premiada y sale a la Conchita S.A., por decirles un nombre. ¿Quién es el propietario de esa casa? La Conchita S.A. Porque el boleto tiene un ingreso por accesión. ¿Qué quiere decir? Que si ese boleto tiene un premio y ese boleto es de la persona moral, el premio es de la persona moral. Entonces, resulta que era de la persona moral. Dice, pero no se preocupe, porque si llegamos a un trato, yo le transmito las acciones o se la vendo yo. Al decir se la vendo yo es que va a liquidar la sociedad y el dinero que sobre de la liquidación de la sociedad se le va a dar a los socios. No sé cuánto sea, pero entre ellos estaba él. A lo mejor su esposa, su hijo, el que sea, no me importa. ¿De acuerdo? Entonces ya había un propietario o unos copropietarios en la medida de las acciones de la persona moral. Que hubo un tiempo fue de 5, después fue de 2. No alcanzó a estar esta rifa dentro de la unipersonal, ¿no? Entonces, como ven ustedes, al momento de ver este premio que se lo lleva una persona moral y que después me va a vender la casa, pues tiene muchas implicaciones, no es tan sencillo. ¿De quién es la casa? De la persona moral. Y habría que ver si la dedujeron. Quiero aclararles que la operación
para poder deducir la deducción de una inversión es monto original de la inversión por ciento por factor de actualización. El factor de actualización es el INPC del mes de adquisición y el INPC del mes anterior a la enajenación. ¿Sí? Y habla de la utilización cuando se deprecia. Si yo no utilizo el bien, no puedo empezar la deducción de inversiones, que la puedo hacer este año o al año siguiente. Entonces, como ven ustedes, se empieza a complicar de dónde viene este origen. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Hay instituciones benéficas que invitan a las personas a aportar 5 o 10 mil pesos y los invitan a un torneo de golf y te dan un comprobante de 10 mil pesos, una autorizada para recibir donativos. Y entonces adquiero ese de una persona moral autorizada a recibir donativos. Perfecto. Llego, pago el dinero, entro al torneo de golf y el problema empieza a ver qué pasa con esa erogación que hice. Bien. Estamos en el medio tiempo de este programa, por tal motivo es conveniente que vayamos a un corte. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. Capacítate todo el año con nuestra póliza de capacitación IMEFI. Mantente actualizado en las áreas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal y PLD. Estos son los beneficios que obtienes al adquirir nuestra póliza de capacitación. Acceso a 12 consultas con expertos en las áreas mencionadas. Acceso a la videoteca donde encontrarás más de 50 cursos grabados en alta definición con temas actuales. Descarga de material de cada uno de los cursos. Acceso a todos los cursos en línea en vivo. Acceso a nuestro canal IMEFI exclusivo para todos nuestros alumnos sin cortes comerciales. Recuerda que tu póliza tiene una duración de 365 días a partir de la fecha en que la adquieres. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. La Suprema Corte de Justicia publicó el 14 de junio como constitucional que el SAT conozca a quienes controlan o se benefician de las personas morales. Es de suma importancia contar con un manual de cumplimiento del beneficiario controlador como parte de la contabilidad, esto por disposición del SAT. Si aún no lo tienes, no te preocupes, contamos con 2 soluciones para ti.
Pide tu cotización aquí, en IMEFI. Nosotros realizamos el manual de beneficiario controlador de tu empresa o empresas. O si lo prefieres, apréndaselo tú mismo con nuestro curso Manual del Beneficiario Controlador. No esperes más y ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Regresamos del corte y continuamos con la disertación de este problema que les estoy planteando, de este concurso, esta rifa. Bueno, la pregunta es, ¿me lo está otorgando una persona moral autorizada para recibir donativos? La pregunta es, ¿puedo deducir ese donativo? La ley me establece en el artículo, si soy persona moral, en el artículo 27, fracción primera, ¿sí?, que los donativos los puedo deducir, salvo 2 de los 4 donativos, que son los onerosos y los remunerativos. La pregunta es, esos no los puedo deducir, al igual que si yo estoy en el mundo de las personas físicas, no lo puedo deducir. ¿Qué tipo de donativo es este? Es remunerativo, porque estoy pagando porque me den el chance de jugar esa partida. ¿De acuerdo? No lo puedo deducir. Y muchos lo deducen. No se puede deducir. ¿De acuerdo? Bien. Ya lo pagué, es una partida financiera, nada más que no es deducible, y espero que no beneficie a socios y accionistas, porque entonces sería un dividendo ficto. ¿Ya se fijaron hasta dónde va? Bien. Estoy jugando los partidos, normalmente en los pares 3, porque hay par 3, par 4 y par 5. O sea, llegar y meter la bolita en el hoyito en 3, en 4 o en 5 es jugar par de campo. Normalmente rifan, si tú le pegas y haces un hole in one, o sea que con un golpe entre la pelota, normalmente es un auto. Le pego, hole in one. Y entonces tengo otro premio, que es el automóvil. Ese premio también tiene que venir con una retención y que esté autorizado esa persona moral con fines no lucrativos, que esté autorizado a que se pueda otorgar ese premio. Ahora, ¿cómo puede una persona moral tener 4 automóviles? Porque son 4 pares 3. Ni modo que los compre, porque ¿qué va a hacer si los compra? Entonces, ¿qué es lo que hace? Paga un seguro. Y de acuerdo a cálculos matemáticos, ¿qué probabilidades hay de que exista un hole in one? Rarísimas, muy raras. Entonces, si lo meto yo, bueno, quiere decir que sí es mío, pero vaya, ya cubrieron el seguro para que ese carro se convierta en mi carro, porque lo saqué de un concurso, ¿de acuerdo? De una rifa, un concurso de todas clases. Tiene que haber una retención, ¿de acuerdo? Que en este caso tendría que ser del 1 porque sería del 6 en el caso de las estatales. Ya sea un carrito de golf
o simplemente al momento de cenar resulta que hay varios participantes, proveedores, que llevan bolsas de golf, palos de golf, situaciones de plomería para la casa. O sea, me ha tocado estar en algunas de esas, y entonces todas las que están alrededor y que van a aportar en forma benéfica eso que regalan, pues también lo rifan, ¿de acuerdo? Al oye social que queda más cerca, o el que queda al centro al momento de la salida, ¿de acuerdo? El drive más al centro y más lejos, etcétera. Bueno, todo eso que ven ustedes y que uno entra con una facilidad, y que si no se hace adecuadamente y no preguntamos con lo que rifa que me saqué, pues resulta que voy a tener una discrepancia fiscal, porque tengo que tener la constancia de la retención del impuesto. ¿Sí cachan? Como ven ustedes, no es tan sencillo este capítulo de premios, ya que tiene ciertas características y que en la vida común del contribuyente, de la parte social, se hace con una facilidad de caer en una discrepancia fiscal impresionantemente grande. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar y regreso a poner más ejemplos. La retención del ISR se considera como pago definitivo cuando en su caso se presente la declaración informativa. Tengo que decir que me hicieron la retención, que está autorizado legalmente. ¿De acuerdo? Bien. No se efectuará la retención a los contribuyentes del título 2, que son las personas morales del régimen general, y las del título 3, las no contribuyentes. La pregunta, ¿está el reciclo aquí? El reciclo es una opción, ¿de acuerdo? Aquí en principio pues sí estaría, ya que la directriz original es el régimen general, y con ciertos beneficios para colocarte en otro supuesto jurídico. Caso en el que la retención del impuesto no podrá considerarse como definitivo. Las personas físicas que no efectúen la declaración a que se refiere el segundo párrafo del ISR, la declaración, no podrán considerar la retención en los términos de este artículo como pago definitivo, porque la obligación de informar sobre los préstamos donativos y premios es de haberlos informado en el último anexo de la declaración de las personas físicas. Si no lo informamos, entonces en lugar de estar pago definitivo, esa retención se convierte en un pago provisional. Entonces, primero que me hagan la retención, que esté autorizado, ver la autorización y que me den el comprobante de esa situación. ¿De acuerdo? Deberán acumular a sus demás ingresos el monto de los ingresos obtenidos por premios, y en este caso, la persona que obtenga el ingreso podrá acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual la retención del impuesto federal que le hubieran efectuado la persona que pagó el premio en los términos de este capítulo. Entonces, si no informo, yo puedo acreditar, pero ¿qué puedo acreditar? El impuesto federal, no el estatal. Ahora bien,
Antes de irme a las obligaciones, quiero regresar a este. Voy a Estados Unidos, a Las Vegas, juego a las maquinitas y de repente, ¡zas! $10,000. ¿Es un juego con apuestas? Sí. ¿Está autorizado legalmente? Sí. Ya. Es un ingreso del extranjero, como lo dije hace rato. Yo tengo que acumular los ingresos de donde procedan. ¿Y puedo acreditar el impuesto que me retuvieron? Si es un ingreso por el cual se paga el impuesto en territorio nacional. Si no, no. Ejemplo, tengo un pariente en Estados Unidos y en Estados Unidos recibo una herencia. Y me retienen un impuesto, que no es una retención, porque realmente cuando se hace la sucesión testamentaria en Estados Unidos, al momento de ver el legado o el heredero, en ese momento se paga el impuesto. Dice, yo no se lo voy a cobrar al que lo reciba. No, te lo voy a cobrar a ti. O lo vas a deducir de la cantidad que vas a heredar. Ya, bueno. En primer lugar, ¿podré acreditar en su caso la retención? No, porque sí tengo la obligación de informar sobre la sucesión testamentaria. No más que la recepción de la sucesión testamentaria en territorio nacional está exenta. ¿Cómo voy a acreditar algo que esté exento y que no va a acumular? Que nada más lo voy a informar. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? ¿Cuánto va a ser? Bueno, pues única y exclusivamente la parte que a mí me toca, que sería el 1%. A lo mejor allá me retuvieron el 10%. Entonces, si la retención en Estados Unidos de un premio es del 10%, a mí me van a dar $9,000. ¿Cuánto voy a acumular en territorio nacional? Pues como dice el artículo 5, a los 9 le sumo la retención y mi ingreso acumulable es de $10,000. Y quiero decir que me los traje y los cambié, para evitar que se queden allá y que los ponga en una cuenta de cheques, que me dé un rendimiento, porque entonces ahora vamos a tener la bronca de la diferencia cambiaria y los intereses que genera el banco con relación a los intereses en territorio nacional, que es otro boleto. ¿De acuerdo? Como ven ustedes, todo esto influye, se convierte en un total patrimonial. Entonces, en este caso yo tengo que acumular los 10,000, puedo acreditar el 1% no más, porque ni modo que el otro 9 salga a favor y yo le diga al Servicio de Administración Tributaria, salí a favor el 10%, págamelo, te va a decir que te lo pague tu extranjero. El propio artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que tengo hasta 10 años para poder acreditar esa cantidad. Entonces, según en la situación que nos encontremos y según donde estemos aquí, se empieza a complicar muchísimo. No podemos hacer una rifa que no esté autorizada, un sorteo, y no digamos de juegos con apuesta, porque el juego con apuesta, pues aquí estamos hablando que si no está autorizado, sí, pues
independientemente de que estamos incurriendo en un conflicto estatal, que está prohibido, si no me dan autorización, lo que a mí nunca me ha gustado y que realmente no me llama la atención, la pelea de perros está prohibida, ¿de acuerdo? Y se apuesta mucho dinero, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de que está prohibida, tiene que, como tengo un patrimonio porque estoy ganando de esa pelea, ¿sí me explico? Pues tengo un problema legal. Uno es el pago de contribuciones porque tengo un dinero, habido o mal habido, como sea, ¿sí? Que no está legislado, que no es legal. Y ese es otro problema que tengo. Entonces, esto es el juego con apuesta. Y, como ven ustedes, este capítulo 7 de los premios, para efectos de las personas físicas, es un capítulo muy complicado, porque interviene muchísimo el ser el mexicano como lo es. Es muy común rifar algo. Vamos a rifar este televisor. ¿De acuerdo? Obviamente la lotería, bueno, pues sí puede haber una lotería, pero como en los gallos hay una parte que es una lotería, que le llaman lotería, pero no es como la lotería Nacional de México, que es la que conocemos, ¿no? Como lotería general, pero existe otra forma. Entonces, que sea autorizado legalmente y que sea en territorio nacional. Si yo recibo del extranjero, ya les dije que el artículo 5 establece que sea un impuesto por el cual se paga en territorio nacional, entonces sí tengo que sumarlo. Si no, de todas maneras, lo voy a acumular, ¿sí? Y probablemente no acredite nada. ¿De acuerdo? Bien. Continúo. Obligaciones de quienes paguen los premios. Constancia del ingreso y retención del impuesto. Aquí está. Expedición de constancia de ingreso por el premio no sujeto a retención. En el caso de que no exista la retención. Conservar la documentación de las constancias y retenciones según el plazo que da el Código Fiscal de la Federación, que normalmente son 5 años en este caso. ¿Sí me explico? Sí es eso. Ok. Ahora, vamos a poner otro ejemplo que también es muy común para explicarles cómo se maneja. Recordarán ustedes, y déjenme ya, si me da oportunidad de ya salirme de aquí, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Vamos a poner otro ejemplo antes de que nos despidamos esta cápsula. Ahorita lo que podemos ver es que el TEC de Monterrey, igual, vende boletos y te rifa un condominio en Cancún, amueblado, con coche a la puerta, ¿sí? Y entonces dices, bueno, vamos a suponer que cueste 10,000 o 15,000 pesos el boleto y de alguna forma tenga yo ese boleto. Me obligaron a comprarlo, lo tuve que comprar, ¡zas! Le pego, como dicen por ahí, le pego fuerte al gordo y me saco el premio del departamento en Cancún. Primer lugar, pues qué padre, ¿no? Pero en segundo lugar, un condominio en Cancún. ¿Cada cuándo voy a ir? ¿Iré cada 8 días? Está complicado, sale muy caro el boleto. ¿De acuerdo? Amueblado. Hay que pagar el mantenimiento porque es de un edificio en condominio.
con 1 o 2 autos a la puerta, con un carrito de golf para jugar golf frente al campo de golf donde se encuentra el condominio. Y una serie de beneficios. Y resulta que yo soy un empleado de una oficina, que por situaciones X tuve que comprar el boleto. ¿Sí? ¿Con qué demonios voy a pagar el mantenimiento, los impuestos estatales de adquisición de bienes y todo, y los impuestos estatales de los automóviles y los federales? Dices, no, pues realmente es un problemón. Nadie le entraría si no existiera un formato de lo que es el valor del premio y el monto del premio. Bueno, les quiero decir que para esta situación se forma un fideicomiso en donde el TEC de Monterrey aporta lo del condominio, los mantenimientos del condominio durante X tiempo, así como el pago de los impuestos estatales de los automóviles y otras situaciones adicionales más. Si no, nadie compraría un boleto en donde se saquen, por favor, un condominio. Si fuera en Cuernavaca dices, bueno, pues primero vas cada 8 días, pero después es un problema. Primero todo el mundo quiere ir, después ya nadie quiere ir, y después tú tienes que ir porque hay que pagar la limpieza, hay que pagar la luz, el teléfono, el gas, o sea, es impresionante. Por eso es que cuando se rifa esto en el TEC de Monterrey, es a partir de un fideicomiso donde viene todo incluido, y todo incluido es el valor del premio que yo tengo que informar. ¿Y cuánto es? Porque van a decir, el fideicomiso es de tanto, por tanto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo que decir, tengo un premio de tanto. Y me hicieron una retención del 1%, que probablemente venga ya ponderado para que de esa cantidad me retengan el 20% y yo lo reciba libre. Pero tiene que venir por separado, me lo tienen como que lo entregan y como que me lo descuentan. Porque en realidad no me entregan más que las llaves. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, es importante que ustedes que están aquí con nosotros en una cápsula más, si mi equipo de producción me auxilia, de acuerdo. Su servidor y amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados. Mi correo es millaarufe@yahoo.com.mx. Mi teléfono es 55 26 53 75 80. En redes sociales nos pueden encontrar en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal o aquí en IMEFI TV, por supuesto. ¿Sí? Y a través de Quantum MX, desarrollo de software a la medida, contacto @quantum.mx. Pues yo me despido de ustedes, déjenme quitar esto, por favor. Espero que, exacto. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles que se conecten con nosotros y que recuerden, por favor, que nos debemos a ustedes. Si quieren algún tema en especial, háganmelo saber con un comunicado a IMEFI o a mi teléfono o a mi correo, y con mucho gusto lo preparo y lo platico para ustedes. Muchas gracias, no se les olvide, nos vemos en otra cápsula más de su programa Fiscal a Fondo.